Hola, soy yo otra vez, y esta historia pasó en Guanajuato, una de esas noches donde dices, vamos a divertirnos, y terminas preguntándote si de verdad fue buena idea. Un amigo nos convenció de entrar al Panteón Municipal a medianoche. Yo le dije, mira, está bien entrar, pero si aparece una bruja yo corro primero. Y él, muy valiente, respondió. No pasa nada, yo traigo una linterna, del Oxxo. Ya desde la entrada olía raro, como flores podridas y tierra húmeda. Apenas cruzamos, se oyó un lamento largo, como de mujer llorando. Nos miramos y uno de los chicos dijo en voz baja. ¿Escucharon eso? Y yo contesté. Sí, tu estómago, porque no cenaste. Reímos nerviosos, pero en el fondo todos teníamos la piel de gallina. Seguimos avanzando entre las tumbas, y de pronto vimos una silueta blanca, sentada en una lápida. Pensamos que era alguien disfrazado, hasta que se levantó, y no tenía pies. Flotaba. Ahí sí que nadie hizo bromas. Bueno, miento, uno de los chicos gritó. Señora, ya cerró el panteón, váyase a su casa. Pero la señora siguió avanzando, y cada vez que daba un paso, el aire se helaba. Salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Yo, que había prometido ser el primero en huir, terminé el último porque la linterna barata del Oxxo se apagó justo cuando más la necesitábamos. Esa noche, juramos no volver jamás, pero claro, al día siguiente estábamos planeando la próxima visita. Porque, entre susto y susto, la risa nos salvó de la locura. Después de lo que nos pasó en Guanajuato, juramos no volver a meternos en líos, pero ya saben cómo somos. 2 meses más tarde, ahí estábamos en Madrid, frente al cementerio de San Fernando, convencidos de que sería otra experiencia para contar. Uno del grupo dijo muy serio. Aquí no hay brujas, pero seguro que salen fantasmas con acento madrileño. Y yo le contesté. Pues ojalá, así al menos nos dicen, tronco antes de matarnos del susto. Entramos de noche, con linternas, y uno de los chicos, el mismo de la linterna barata del Oxxo, esta vez trajo una bocina. No sé en qué momento se le ocurrió poner música en medio del silencio del cementerio, pero empezó a sonar un reggaetón a todo volumen. Parecía broma de TikTok, 4 idiotas bailando entre tumbas mientras esperábamos un fantasma. De repente escuchamos pasos detrás. Todos nos quedamos congelados. Yo susurré. No miren atrás. ¿Y qué hizo todo el mundo? Exacto, girarse al mismo tiempo. Una sombra gigantesca, encorvada, venía hacia nosotros. El aire se volvió helado. Uno de mis amigos, nervioso, suelta. Ese es Slenderman versión Mercadona. Y claro, nos dio tanta risa que casi olvidamos que estábamos en un cementerio. La linterna empezó a parpadear. La sombra se acercaba cada vez más. Uno de los chicos, temblando, todavía tuvo humor para decir. Si muero, que en mi funeral me pongan el filtro de perrito de TikTok. La sombra pasó entre nosotros y se deshizo como humo, como si nunca hubiera estado ahí. El frío nos caló hasta los huesos. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo como si regalaran hipones en la puerta. Cuando revisamos los vídeos, encontramos algo que nos dejó helados, justo en el momento en que la sombra cruza. Aparece un rostro borroso mirándonos directo a cámara. Yo solo pude decir. Pues nada, el fantasma también quiere hacerse influencer. Después de lo que nos pasó en Guanajuato y en Madrid, juramos que ya no íbamos a visitar cementerios. Pero claro, como siempre, alguien del grupo dijo. Che, ya que estamos en Buenos Aires, ¿y si vamos a la Recoleta? Yo contesté. Sí, claro, y después vamos a buscar a Drácula a Transilvania, ¿no? Al final, ahí estábamos, frente a la reja de hierro negro del cementerio de la Recoleta, uno de los más famosos del mundo. Solo verlo de afuera ya imponía, mausoleos enormes como casitas, estatuas de ángeles, vírgenes y guardianes de piedra que parecían vigilarnos. El cuidador nos contó una leyenda antes de entrar. Aquí descansa una niña llamada Rufina, hija de una familia muy rica. La dieron por muerta con apenas 19 años, pero dicen que en realidad estaba viva y la enterraron por error. Cuando años después abrieron el panteón, encontraron la tapa del ataúd arañada por dentro,
y sus uñas desgastadas. Yo lo escuché y solté. Ah, perfecto. O sea, la primera influencer de los jumpscares. Mis amigos se rieron, pero el silencio del lugar enseguida nos devolvió a la realidad. Entramos. El suelo era de piedra, las calles parecían un laberinto. Y las esculturas tenían esos ojos tallados que daban la sensación de que te seguían. Uno de mis amigos dijo bajito: Che, esto parece como esos filtros de TikTok que te ponen un fantasma atrás. Yo respondí: Sí, pero acá el fantasma es original, edición limitada. Avanzamos hasta el mausoleo de Rufina. Era imponente, mármol blanco, una estatua de ella de pie, con una puerta detrás que llevaba a su cripta. Y fue ahí cuando empezó lo raro. Primero, un ruido metálico. Como un golpe dentro del panteón. Todos nos quedamos quietos. El más bromista del grupo dijo: Tranqui, seguro es Rufina queriendo actualizar su estado, no estoy muerta, solo dormida. Reímos nerviosos, pero entonces se escuchó claramente un rasguño. Un arañazo seco, largo, desde dentro de la tumba. Ahí ya nadie rió. Uno sacó el celular para grabar y justo en la pantalla apareció una notificación extraña, como si alguien hubiera escrito en el chat de TikTok en vivo: Ya estoy despierta. Yo pensé que me moría ahí mismo. De repente, la estatua de mármol de Rufina empezó a gotear agua por los ojos. Eran lágrimas, corriendo por sus mejillas frías. El ambiente se puso helado, tanto que podías ver el vaho al respirar. Uno de mis amigos, con los nervios hechos trizas, todavía dijo: Bueno, al menos llora ella y no nosotros. Pero justo en ese instante, detrás de nosotros, se escucharon pasos lentos. Pesados. Nos giramos y vimos una sombra de mujer, con vestido antiguo, caminando despacio entre los mausoleos. No se veía clara, pero lo que helaba la sangre era su cabeza, estaba ladeada, como si nunca hubiera terminado de despertar del todo. Corrimos como nunca, empujándonos y riendo histéricos, mezcla de miedo y nervios. Al salir por fin del cementerio, uno de los chicos gritó: Esto sí es contenido viral. Fantasma edición Recoleta. Y yo, todavía temblando, solo pude decir: Sí, pero esta vez que lo suba otro, porque yo no quiero que me siga en TikTok. Esta vez la historia no es en México ni en Argentina, estamos en Tenerife, en un lugar que parecía sacado de una película de terror barato, el Caserío de las Fuentes, abandonado desde hace décadas. Con paredes que se caen a pedazos y ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirándonos. Todo empezó porque uno del grupo dijo: Vamos a grabar contenido paranormal de verdad. Y yo respondí: Sí, claro, y de paso pedimos que los fantasmas nos firmen autógrafos. Llegamos justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los barrancos. El aire olía a tierra mojada y a polvo viejo, y había un silencio que hacía eco de cada paso que dábamos. Uno de mis amigos, el que siempre hace bromas tontas, sacó una linterna y dijo: Espero que los fantasmas tengan luz LED, porque la mía no dura más de 5 minutos. Entramos. Las paredes estaban llenas de grafitis antiguos y telarañas que casi parecían redes de pesadilla. Cada habitación que abríamos tenía algo inquietante: un zapato viejo, platos rotos, y lo peor, una cuna en el rincón, vacía, pero con una manta arrugada como si alguien hubiera dormido ahí hace nada. Yo dije en voz alta: Seguro es un fantasma doméstico. ¿Alguien tiene un pañal? Mis amigos rieron, pero al instante escuchamos un ruido sordo, como un golpe fuerte. Todos nos quedamos congelados. Uno, nervioso, susurró: Eso no fue un zapato cayéndose, ¿verdad? Y yo le respondí: No, eso fue un fantasma practicando TikTok de caídas. Seguimos avanzando y llegamos a una sala con una puerta enorme de madera. La empujamos y olimos algo raro, como quemado, mezclado con humedad. Y entonces escuchamos un susurro claro: No debieron venir. Todos nos miramos. Nadie dijo nada. Solo uno del grupo, el bromista, dijo: Tranquilos. Seguro es la vecina del otro lado gritando a su perro. Pero no, el aire se heló, y algo invisible nos rozó la cara.
Decidimos seguir explorando, bajando al sótano del caserío. Ahí encontramos un montón de cajas viejas, y dentro de ellas fotos antiguas de familias que habían vivido allí. Una de las fotos nos heló, era un retrato de una mujer que parecía mirarte directamente a los ojos, pero su sonrisa era demasiado perfecta. Yo dije: bueno, esta señora sí que se merece un filtro de TikTok con efectos de terror. Y el bromista del grupo respondió: sí, y le pongo subtítulos: bienvenidos a mi casa, donde nadie sale igual que entra. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe. El grupo gritó y corrimos hacia ella, pero estaba atascada. Uno intentó forzarla mientras yo buscaba otra salida, y escuchamos pasos arriba, lentos, arrastrándose. «Ah, esto sí es real», gritó uno. Ni TikTok te prepara para esto. Mientras buscábamos otra salida, vimos una sombra que cruzó frente a una ventana rota. Era alta, con cabello largo y suelto, y su vestido blanco flotaba como si estuviera en el agua. Nadie respiraba. Bueno, nadie, menos yo, que intenté hacer humor. «Oigan, chica blanca. Nosotros solo venimos por las fotos para el Instagram». Obviamente nadie se rió. Al final encontramos una puerta trasera que daba a un pequeño jardín abandonado, lleno de maleza y con un pozo viejo en el centro. Ahí nos detuvimos para recuperar el aliento. Uno del grupo, todavía temblando, dijo: bueno, al menos sobrevivimos, pero si sube otra como la de antes, yo me rindo. Y yo no pude evitar contestar: tranquilo, igual ya tenemos material para una saga de 5 capítulos en TikTok, caseríos que te stalkean. Salimos corriendo hacia el coche, riendo histéricos, mezclando miedo y humor. Y cuando miramos atrás, vimos una figura en la ventana del primer piso, observándonos, sonriendo. Desde ese día, cada vez que paso por un caserío abandonado, pienso: seguro hay alguien ahí, viendo TikToks y juzgando nuestros filtros. Hola, soy yo otra vez, y esta vez la historia nos lleva a un pueblo olvidado en Oaxaca, donde la leyenda dice que cuando cae la noche, los muertos caminan y las luces de las casas se apagan, menos una. Llegamos de día, pensando que todo sería tranquilo. El pueblo estaba prácticamente abandonado, casas de adobe con techos caídos, perros flacos que ladraban desde lejos y ventanas rotas que parecían ojos. Uno del grupo dijo: esto parece escenario de película barata. Y yo contesté: sí, y seguro la película se llama El que sobrevivió porque subió un TikTok. Mientras caminábamos, nos encontramos con un anciano sentado en la plaza principal. Nos contó la leyenda. Hace mucho tiempo, aquí vivía un hombre llamado Don Julián. Decían que podía hablar con los muertos y que cada noche invitaba a quien osara quedarse hasta medianoche a su casa. Y nunca volvieron. Algunos dicen que los muertos todavía caminan por las calles, pero solo si escuchas sus pasos, puedes sobrevivir. Yo, tratando de no mostrar miedo, dije: perfecto, un hombre que habla con los muertos, ¿y aceptamos PayPal o solo efectivo? Cuando cayó la noche, decidimos explorar la casa más grande del pueblo, la que según la leyenda era la de Don Julián. La puerta estaba entreabierta, con un chirrido que nos hizo a todos brincar. Uno del grupo sacó su linterna y dijo: si Don Julián aparece, espero que tenga buen wifi. Todos rieron, pero el aire frío nos hizo tragar saliva. La casa olía a polvo y a madera podrida. Cada paso hacía crujir el piso como si alguien invisible estuviera siguiéndonos. De pronto, escuchamos un susurro. ¿Quiénes son ustedes? El grupo se quedó paralizado. Yo intenté hacer humor. Ah, somos turistas buscando fantasmas, ¿o hay check-in disponible? Nadie rió. Bueno, casi nadie, uno del grupo susurró nervioso. Si esto termina en TikTok, al menos que Don Julián aparezca bailando. Subimos al segundo piso y vimos una figura oscura al final del pasillo, alta, con un sombrero antiguo y sin rostro visible. Los pies no tocaban el suelo, y parecía flotar hacia nosotros. Uno gritó: «Ese es Slenderman, versión Oaxaca». Y yo respondí: «Sí, y encima trae sombrero de charro, por si quiere bailar jarabe tapatío». La figura desapareció de repente, pero dejó un olor a tierra mojada y flores marchitas.
Entonces, detrás de nosotros, escuchamos risas de niños. Nos giramos, no había nadie. Uno del grupo dijo: «Seguro son los espíritus de TikTokers olvidados». Yo agregué: «Sí, que subieron bailes, se les acabó la batería y ahora están condenados». Decidimos salir de la casa, pero justo cuando cruzábamos la puerta principal, vimos una luz encenderse en la casa vecina. Caminamos hacia ella, y al mirar por una ventana, vimos un altar improvisado con velas encendidas y fotografías de los desaparecidos. Entre ellas, una foto nos resultó familiar, era don Julián, sonriendo como si supiera que estábamos ahí. Corrimos hasta el coche, riendo histéricos entre sustos y bromas. Bueno, sobrevivimos, pero si veo otra casa iluminada, prometo que no miro, ni grabo TikTok. Uno del grupo no pudo evitar soltar: «Sí, y si los muertos quieren aparecer, que al menos aprendan coreografías virales». Esa noche dormimos en el coche, pero hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, veo la sombra flotando en el pasillo, y no puedo evitar reírme de cómo uno de mis amigos intentaba hablarle en lengua de TikTok. Prepárate, porque hoy te traigo un reto que no es para cualquiera, es para valientes. Para los que no se asustan con un fantasma, pero sí con la factura de la luz. ¿Crees que aguantas hasta el final sin gritar como si te hubieran pisado un pie? Pues no te duermas, porque esto se va a poner más intenso que ver una película de terror con la luz apagada, y el gato mirándote raro. Aquí no hablamos de monstruos ni vampiros clásicos, no, aquí lo terrorífico es lo que no ves, pero sientes. Como cuando escuchas ese ruido extraño en casa y piensas, seguro es la cafetera, pero tu corazón dice, prepárate para correr. Spoiler, no es la cafetera. Y te lanzo un reto que va más allá de aguantar sustos. ¿Serás capaz de mantener la calma cuando algo invisible te susurre al oído? ¿O vas a terminar hablando con las paredes para convencerte de que eres más valiente que un niño en Halloween? ¿Has sentido alguna vez ese escalofrío inexplicable que no tiene explicación lógica? Pues aquí lo vamos a poner a prueba. Pero ojo, no te asustes mucho, que no quiero que me denuncies por trauma psicológico post-reto. Y para que te pique más la curiosidad, al final tendrás que decidir, ¿eres de los que creen que lo paranormal es solo imaginación? ¿O de los que piensan que el misterio está justo detrás de la puerta, o bajo la cama? Si quieres ser parte del club de los que aguantan sin perder la cabeza, suscríbete, deja tu like, y comenta cuál fue el momento que casi te hizo salir corriendo o reírte de miedo, porque sí, a veces el terror y la risa van de la mano. Aviso, si en algún momento sientes que alguien te está mirando, no es paranoia, puede que sí haya alguien, o quizás solo es la factura del agua que te está vigilando. Dale play, acepta el reto, y que comience la diversión, o el susto, o las dos cosas a la vez. ¿Te atreves? Si crees que los fantasmas son lo más aterrador que vas a ver, espera a escuchar lo que realmente me dio miedo, y no fue ni un espíritu ni una casa embrujada. Esa noche estaba preparado para lo paranormal, listo para encontrar algo que diera miedo de verdad, pero la vida me sorprendió con lo más terrorífico que cualquiera puede enfrentar. Primero, un grito que me congeló el corazón. Pensé, esto es un espíritu, seguro. Me acerco, y no, era la vecina furiosa porque el wifi no le dejaba ver su serie favorita. La cara que puso fue digna de película de terror, pero sin fantasmas, solo el maldito internet. Después salí a la calle y parecía que había una banda descontrolada tocando. Perros ladrando como si compitieran por el premio al mejor ladrido, un bebé llorando como si el mundo se acabara. ¿Y una alarma de coche que sonaba sin parar, un ritual satánico? No, solo el caos cotidiano que nadie cuenta. Y mientras la gente busca historias de terror de casas embrujadas y sombras misteriosas, el verdadero terror es la vida diaria, vecinos que te vuelven loco, la tecnología que falla justo cuando más la necesitas. Y esas pequeñas tragedias que nos hacen reír y querer gritar al mismo tiempo. Si quieres miedo, no busques fantasmas, mira a tu alrededor. A veces la realidad es más terrorífica y divertida que cualquier película. ¿Quieres más historias así, que mezclan miedo real con risas que te harán olvidar el terror? Dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas comienza. La mujer de la curva. No es solo una leyenda. Es la jefa del miedo nocturno. Y si vas en coche, prepárate para conocerla. Con su nuevo asistente.
Un tipo en patineta que claramente pensó, ¿por qué yo? Esa noche hacía un frío que ni el mismísimo diablo sacaría sin bufanda. De repente, apareció ella. Pálida. Con ojos que te miran como diciendo: sí, otra vez tú, ¿y traes casco? Y allí estaba el joven en patineta, tratando de lucir valiente. Pero parecía más un muñeco de nieve con ruedas. ¿Usted es la de la leyenda?, preguntó él, con una mezcla de miedo y orgullo absurdo. Sí, ¿y tú? ¿Eres la nueva atracción turística?, respondió ella, con una sonrisa que combinaba terror y sarcasmo épico. Solo quería probar mi estrategia de supervivencia, dijo él, mientras su patineta chirriaba como si se fuera a rendir antes que él. Un grito atravesó la noche, tan épico que hasta las nubes se taparon los oídos. Silencio, suspenso. Y un pensamiento heroico. Definitivamente, la leyenda gana. Yo gano trauma. Y quizás un lugar en los memes de internet. Moral de la historia épica. Si alguna vez cruzas la curva de la mujer, hazlo sin patineta. Lleva humor. Y recuerda que siempre puedes convertir tu miedo en risa. Porque en esta leyenda, la carcajada es el verdadero poder. Y no lo olvides. Si quieres más historias donde el miedo se encuentre con lo absurdo, suscríbete y activa la campanita. Antes de que otra curva te haga la broma de tu vida. Hola, me llamo Laura. Esto que voy a contar pasó en Guadalajara, hace algunos años, cuando trabajaba de vigilante nocturna en una bodega de la periferia, por la carretera a Zapotlanejo. Era un lugar aislado, rodeado de lotes baldíos y fábricas abandonadas, donde después de las 10 de la noche no pasaba un alma. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio pensé que sería un trabajo tranquilo, revisar las cámaras, hacer rondas cada hora, reportar por radio. Pero poco a poco, me di cuenta de que algo no estaba bien. La primera semana, en las cámaras aparecían sombras en los pasillos donde yo sabía que no había nadie. Pensé que eran fallos de conexión, pero la sensación de estar siendo observada se hizo constante. Había un sótano en esa bodega, clausurado desde hacía años, al que todos le tenían respeto. Mis supervisores solo decían: no bajes ahí, ese lugar está cerrado por humedad y derrumbes. Una madrugada, a las 3 en punto, escuché algo imposible de ignorar, pasos pesados en la parte de abajo. Revisé las cámaras, y sí, el movimiento venía del sótano cerrado. Fui con la linterna y vi la puerta entreabierta, aunque tenía un candado oxidado que se suponía que nadie podía abrir. El olor me golpeó primero, humedad mezclada con algo podrido, como carne descompuesta. Bajé despacio por las escaleras, con la radio en la mano. La señal se llenó de estática, y entre el ruido, una voz femenina me susurró: aquí estoy. Alumbré con la linterna. El sótano estaba lleno de bolsas negras de basura, pero no parecían basura, una de ellas estaba rota. Y dentro había huesos, claramente humanos, con pedazos de ropa todavía pegados. El corazón me martillaba en el pecho. Entonces lo escuché, un murmullo repetido por varias voces, como un rezo. La luz de la linterna iluminó una silueta al fondo, una mujer, de cabello largo y sucio, con la cara cubierta de sangre seca, que me miraba directamente. No recuerdo cómo subí las escaleras, solo sé que al llegar arriba tropecé y caí. El guardia de la mañana me encontró llorando, con la radio destrozada. Llamaron a la policía, pero al revisar no encontraron nada, ni bolsas, ni huesos, nada. Solo un sótano vacío. Desde entonces, no volví a trabajar ahí. Y lo más extraño es que, días después, en los periódicos de Guadalajara salió una nota breve. Habían encontrado restos humanos en una barranca cercana a la misma carretera. Bienvenidos a una nueva historia espeluznante. Si les apasionan los relatos que cruzan la línea entre lo real y lo imposible, están en el lugar correcto. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia como esta. Lo que van a escuchar podría pasarle a cualquiera. Esta es la historia de una casa marcada por rituales, por símbolos.
Por algo que no se fue. Hola, soy Samuel. No voy a decir mi apellido, ni la dirección exacta de la casa. Pero lo que les contaré es tan real como el aire que están respirando ahora. Y no se trata de fantasmas que aparecen por la noche. No, esto va más allá. Hablo de algo que quedó impreso en la estructura misma de esa casa, como si las paredes hubieran absorbido todo lo que allí ocurrió. La compramos sin saber. Una buena oferta, una zona silenciosa, y una casita antigua con mucho potencial. El agente inmobiliario solo dijo que la propiedad llevaba años vacía por un asunto familiar. Nunca entramos al sótano. No nos pareció importante en ese momento. El día que nos mudamos, mi esposa y yo sentimos que el ambiente estaba cargado. No había nada visible, pero era como si la casa observara. Como si al entrar, hubiéramos interrumpido algo. Tardamos unos días en atrevernos a abrir el sótano. Y cuando lo hicimos, encontramos símbolos tallados en el suelo de cemento. No eran garabatos. Eran precisos, simétricos, con detalles imposibles de hacer sin herramientas específicas. Estaban allí desde hacía décadas. Cubiertos de polvo, pero intactos. Algunos eran círculos concéntricos con símbolos dentro. Otros parecían marcas hechas con garras. Uno de ellos tenía lo que parecían gotas secas, oscuras, incrustadas. No eran pintura. Nunca lo supimos con certeza, pero no olía a nada bueno. Mi esposa empezó a cambiar. Pesadillas. Ruidos. Yo no creía en eso. Hasta que vi los símbolos formarse en los espejos después de la ducha. Cada mañana aparecía uno nuevo. Trajimos a alguien que sabía del tema. Un sacerdote retirado que había trabajado con la policía en casos de sectas. Bajó al sótano y se quedó mudo. Luego solo dijo una frase. Aquí se hizo un ritual de contención. Y ustedes lo rompieron. Esa misma noche, los símbolos empezaron a brillar. No como una luz eléctrica. Más bien como brasas apagadas, pero vivas. Y desde entonces, algo comenzó a caminar por la casa. Nunca lo vimos claramente. Pero escuchábamos sus pasos. Hola, soy un viajero curioso, o al menos eso me gusta decir cuando vuelvo vivo de mis aventuras. Pero si soy honesto, la verdad es que muchas veces el curioso termina siendo el idiota que se mete donde no debe. Esta vez me tocó en Argentina, en La Plata, famosa por su universidad, su arquitectura, y por un cementerio que parece sacado de un catálogo de Halloween para ricos. Era una noche fría y ventosa, perfecta para historias de terror. Yo, con mi linterna prestada y mi mochila cargada de snacks, porque nunca sabes cuándo el miedo da hambre, decidí que visitar el cementerio de La Plata de noche era una idea excelente. Spoiler, no lo era. Caminaba entre mausoleos gigantes, algunos tan ornamentados que parecía que los muertos vivían mejor que yo. Y entonces lo vi, una figura encapuchada a lo lejos, que avanzaba lentamente hacia mí. Mi primer pensamiento fue, genial, alguien más con buen gusto en terror, o un ladrón de tumbas. Intenté actuar normal, como si yo también fuera un fantasma del lugar, y dije en voz alta. Buenas noches, ¿buscas el sector VIP? La figura se detuvo. Me miró. Y yo casi me muero del susto, hasta que estalló en carcajadas. Resultó ser un actor que hace recorridos turísticos de terror. Me dijo. Tranquilo, amigo, no muerdo mucho. Yo respiré aliviado, aunque un poco decepcionado, esperaba fantasmas reales, no actores con mal gusto para bromas. Él me mostró las lápidas que, según cuentan, reflejan figuras extrañas. Algunos dicen que son fantasmas, otros que simplemente son turistas paranoicos como yo. Mientras hablábamos, de repente, una sombra pasó corriendo detrás de un mausoleo. Yo grité y salté como en un dibujo animado. El actor, con cara de ya pasó por esto 500 veces, me dijo. Ah, ese sí que es un espíritu rebelde, le gusta asustar a los que llevan snacks. Yo no podía dejar de reír y gritar al mismo tiempo. ¿Quién dijo que el terror no podía ser divertido? Para rematar, mientras nos despedíamos, escuchamos un susurro. ¿Vos? ¿Tenés un snack para mí? Yo volteé y no había nadie. El actor me dio un codazo y dijo.
¿Ves? Los fantasmas también tienen hambre. Y un sentido del humor terrible. Salí del cementerio temblando, riendo y un poco confundido. Argentina me enseñó algo esa noche, que los lugares más aterradores también pueden ser los más divertidos. Sobre todo si llevas suficiente comida y un amigo que entienda que los sustos también se disfrutan con humor.